¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar el proyecto integrador del módulo 16. El proyecto se llama Evolución y Reproducción y lo que nos piden que entreguemos es un artículo de divulgación que contenga la información de evolución, funciones vitales y modificación genética, que más adelante nos explican de manera exacta lo que tenemos que hacer. Y también nos dicen que consultemos esta liga porque en esta liga nos dan ejemplos de cómo hacer un artículo de divulgación. Bueno, los artículos de divulgación, una vez que abrí este link, tienen que ser entretenidos, tienen que llamar la atención y tienen que utilizar un lenguaje que cualquier persona lo comprenda. Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo están los diseños. No te asustes, de acuerdo a las instrucciones que yo vi, no te piden que hagas un diseño muy sofisticado. Lo que sí te piden es que pongas imágenes en cada una de las temáticas que te piden divulgar, que te piden redactar. Y también aquí puedes encontrar en este artículo más situaciones de las que yo expreso, donde importa más que utilicemos un lenguaje claro y comprensible para todos que tecnicismos. Y por eso se llama artículo de divulgación, porque lo que busca es que mucha gente conozca este conocimiento científico. Y bueno, una vez que yo leí esto, pues te puedo decir que el artículo de divulgación lo tienes que escribir con un lenguaje coloquial, con un lenguaje comprensible para la mayoría de las personas. Y eso hace que tu actividad sea más fácil de resolver. Bueno, una vez que avanzamos, ¿qué tiene que tener tu artículo de divulgación? Lo primero es que debe de ser de 1000 a 1200 palabras. Y te aviso de una vez, esto es muy sencillo de hacer. Es más, yo tuve que quitar palabras del artículo porque me pasaba de esta extensión. ¿Y por qué las quité? Bueno, porque al final de cuentas, en mi experiencia, si te pasas de la extensión solicitada, eso también perjudica tu calificación. Y dice que tenemos que hacerlo en un tamaño de letra 12, no te compliques la vida, hazlo en Arial o Calibri y que debe de ser en un interlineado 1.5. Y bueno, y que en cada subtema debemos de poner una imagen. ¿Y cuáles son los subtemas? Me voy a adelantar un poquito. Los subtemas son estos incisos, A, B, C y D. Y bueno, el artículo de divulgación lo primero que tiene que tener es un enunciado que dé a conocer el nombre del artículo, el título. Me voy a ir al archivo de Word y en el archivo de Word este es el artículo de divulgación que hice para poder explicarte este proyecto integrador. Y como ves, hay una imagen por cada uno de los subtemas que me piden abordar. Una vez que me voy al título, bueno, antes de todo, ya sabes, tienes que poner tu portada y lo que te están diciendo en el título es que pongas una frase que hace referencia al artículo. En este caso yo puse la frase, la evolución humana desde la reproducción y el ADN. No pongas este título, pero ¿cómo puedes hacer el tuyo? Pues muy sencillo, vas a los subtemas y dices, ok, el primer subtema habla de la evolución humana, el segundo de la movilidad humana y evolución, el otro habla de relación entre el sistema nervioso y reproductivo y la manipulación del ADN. Por ejemplo, un título que se me acaba de ocurrir en este momento podría ser el sistema nervioso y reproductivo propicia la evolución humana. O podrías poner otro, la movilidad humana nos ha permitido evolucionar o la evolución nos hace movernos, como tú lo veas. Al final de cuentas, este título tiene que llamar la atención porque es lo primero que el lector ve, es lo primero que el lector lee y en base a eso va a determinar si va a seguir leyendo o no. Así que la temática central de este artículo de divulgación es la evolución. Lo siguiente que tendrías que preguntarte es qué otra palabra ligada a evolución hará que el lector escoja mi artículo, se entretenga leyendo mi artículo desde el título. Y entonces tú podrías combinar estas temáticas. Por ejemplo, podría ser la evolución humana es mejor desde lo natural o desde la manipulación del ADN. Y aquí podrías abordar este tema. Bueno, entonces el tip que te doy es que combines estos 4 temas que están subrayados para poner el título de tu artículo. Una vez que ya pones el título del artículo, porque vamos explicando y haciendo, tienes que poner tu nombre completo. Resulta que esto puede resultar un poco confuso. Cuando yo vi las instrucciones y dije título y nombre completo, bueno, pues es que ya puse el título, pero el nombre completo se refiere a tu nombre, porque una vez que yo leí este artículo que te recomiendan leer, pues aquí está muy claro que después del título, que no se alcanza a ver aquí, abajo está el nombre del creador. Y a eso es a lo que se refiere con nombre completo. Entonces, nos vamos al archivo de Word y yo puse la evolución humana desde la reproducción y el ADN, Armando Arteaga Villaseñor. Ahora bien, lo siguiente que nos piden es que escribamos una introducción. La introducción forma una parte de las 1000 a 1200 palabras. Así que, para que hagas un juego matemático muy sencillo, que te puede facilitar la vida, es que a cada sección le dediques 250 palabras y se van a hacer un total de 1000 palabras y a la introducción le dediques otras 200 palabras y entonces llegas a ese límite de palabras. Si haces una introducción más pequeña o más grande no pasa nada, ajustas acá en los subtemas ese número de palabras.
Y viene otra situación. Luego las instrucciones dicen que hagamos una conclusión de 150 a 200 palabras. En mi experiencia, tendríamos que sumar estas palabras al número total de palabras del artículo, porque no nos dice que las 1000 a 1200 palabras ya están incluyendo la conclusión, sino que yo lo veo en las instrucciones de una forma separada. De hecho, el punto 1 dice de 1000 a 1200 palabras, y entonces el punto 2 dice los subtemas, y el punto 3 nos agrega más palabras al artículo, que es en base a la conclusión. Por eso al final, tu trabajo tiene que tener 1400 palabras como máximo, sin incluir la portada, evidentemente. Así que una vez que nos vamos aquí al artículo, yo te compruebo que hice eso. Yo tengo 1396 palabras, si no me equivoco. Aquí me aparecen más, 1521, porque está considerando las descripciones que vienen en cada imagen, abajo de cada imagen que nos dice que pongamos. Pero aquí voy a hacer un conteo rápido para que veas que al final de cuentas estoy en ese rango de palabras, y es lo que te recomiendo hacer, porque en mi experiencia sí te bajan puntos cuando te pasas de esa extensión. Aquí van 761 palabras, porque no estoy considerando la portada, ni tampoco estoy considerando las palabras de descripción abajo de las imágenes. Y vamos a seguir seleccionando para que veas que esto es muy sencillo. Y vuelvo a repetir, yo le tuve que quitar palabras al artículo porque me pasaba. Aquí, por ejemplo, son 1425, entonces yo me paso con 25, tendría que hacer todavía un recorte más, que por el tiempo del tutorial no lo voy a hacer, pero con esto te demuestro que es muy sencillo llegar a ese número de palabras. Hace un momento te dije que tenía 1395, 85, pues cometí un error, sí tengo más de 1400, pero lo interesante de esto que te quiero transmitir es que es muy fácil llegar a ese número de palabras. Yo aquí tendría que quitar 25 palabras, que bueno, en otra lectura lo podría hacer, o en un momento cuando te esté explicando el artículo podría ir recortando cierto número de palabras. Y con esto busco comunicarte que llegar a ese número de palabras es muy sencillo. Incluso yo antes del video tenía 1600 palabras, le tuve que quitar bastantes. Bueno, una vez que ya te compruebo que es muy sencillo llegar a ese número de palabras, ahora entonces seguimos avanzando, ya pusimos el título, y lo que sigue es que pongamos una introducción donde vamos a contextualizar los temas. ¿A qué se refiere esto? Que le digamos al lector qué va a encontrar en nuestro artículo. Y no te quebres la cabeza, lo que tenemos que decir es este orden. Podríamos empezar diciendo, este artículo busca explicar la evolución humana desde la teoría sintética para posteriormente explicar por qué la evolución juega un papel importante en la movilidad humana y cómo la relación que existe entre el sistema nervioso y reproductivo ocasiona que se vaya transfiriendo información que va a modificar el ADN de forma natural, pero también a través de la biotecnología se puede hacer esto. Mira, te acabo de hacer una introducción, y esta introducción que te acabo de decir verbalmente la puedes utilizar en tu artículo, porque yo no escribí eso que te acabo de explicar. ¿Y por qué te puedo explicar esto? Bueno, porque utilizo un principio, porque quien practica y lee las cosas tiene mayor comprensión para poder expresarlas. Así que aquí en la introducción, por ejemplo, te voy a poner lo que yo hice, y te recomiendo, en base a los ejemplos que vi de artículos de divulgación, que empieces con preguntas. Por ejemplo, antes de empezar a leerte lo que yo escribí para ti, si yo me voy aquí a todo lo que investigué para poder explicarte esta actividad, hay una revista de divulgación científica de la UNAM que se llama ¿Cómo ves? Y esta revista de ¿Cómo ves? Tiene muchos artículos, y dentro de esos artículos que me sirvieron a mí para poder darme una idea de cómo se redacta un artículo de divulgación científica, es que encuentro que todos los artículos tienen una misma característica, o la mayoría. Utilizan a las preguntas como detonadores para que la gente empiece a leer. Aquí es un artículo que no utiliza preguntas, aquí me falló, pero por ejemplo, si nos vamos aquí a la portada, aquí por ejemplo, un artículo que tiene esta parte de preguntas es quién es, y si nos vamos también a lo que te dijeron que podías leer para basarte en cómo escribir un artículo, espero que lo puedas ver, y aquí detectamos que este artículo de divulgación tiene muchas preguntas antes de hablar del tema. Es decir, siempre la pregunta en un artículo de divulgación va a ser el detonante para poder explicar ese conocimiento que queremos explicar. O bien otra versión es poner subtítulos con negritas. A mí personalmente me gusta más utilizar las preguntas como el inicio de lo que voy a explicar, pero bueno, si tú quieres utilizar simplemente una redacción corrida o donde nada más los subtemas estén señalados en negritas, pues lo puedes hacer. Bueno, ¿cómo lo hace esta revista de la UNAM? Que solamente tiene un artículo que sí utiliza la pregunta como detonadora, que es esta, ¿quién es? Pero los demás utilizan los títulos más atractivos sin que sean preguntas. Por ejemplo, ojo de mosca, yo podría decir a qué se refiere eso. Y así tiene muchos artículos, incluso si tú le pones en Google, ¿sí? Revista, bueno, aquí yo le podemos poner al revés, como voy a decirte, revista ¿Cómo ves? Y aquí le podríamos poner
un tema, por ejemplo, revista ¿Cómo ves evolución del ser humano? Y vamos a ver qué nos aparece. Y aquí está, nos aparece un artículo de divulgación de esta revista de la UNAM. Recordemos que la prepa en línea valora mucho las fuentes de información de la UNAM y esta es una revista de divulgación. Y mira cómo entonces aquí hay un artículo que puedes referenciar y que te va a ayudar. Yo no utilicé este artículo para darte más opciones de referencias. Y bueno, ¿qué sigue entonces? Una vez que ya redactamos la introducción, pero bueno, yo no te he leído lo que redacté para ti, lo voy a leer, empezamos con los temas. Lo que yo leí para ti es lo siguiente. ¿Te has preguntado cómo evolucionamos? ¿Existe una explicación para eso? Aquí te explicaremos de acuerdo a la teoría sintética. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque en las instrucciones nos dice que expliquemos la evolución humana desde la teoría sintética. Entonces, no te compliques la vida. Ve redactando las cosas que te están preguntando. Al yo poner esto y señalarlo en negritas, mi facilitador o facilitadora de manera más rápida comprenderá que estoy dando respuesta a lo que solicitan. Y dice así, pero voy a leer la frase completa desde aquí para que se entienda mejor la idea. Aquí te explicaremos de acuerdo a la teoría sintética cómo el ser humano actual es lo que es y cómo la movilidad ha contribuido a eso desde implicaciones sociales, culturales y biológicas. Mira lo que escribo. Aquí en negritas estoy poniendo lo siguiente que me piden. Estoy poniendo que voy a hablar de la movilidad humana y de la evolución desde implicaciones sociales, culturales y biológicas. Y luego, posteriormente, hago lo siguiente. El ser humano durante su existencia almacena experiencias que se integran al sistema nervioso para que éste envíe la información mediante el ADN a otro ser humano que se encuentra en gestación. En todo este párrafo estoy hablando de este subtema que nos piden, que es explicar la relación entre el sistema nervioso y reproductivo para la reproducción del ser humano. Y luego me voy entonces a explicar lo último, para que cuando salga del vientre de su madre tenga información de cómo sobrevivir a la actualidad. Pero, aquí viene lo interesante del otro tema, pero dado los avances biotecnológicos, esto también se puede hacer interviniendo en la comunicación que tiene el sistema nervioso con, aquí me faltó el reproductivo. Bueno, y aquí, en este párrafo, estoy hablando del último tema que me dicen que hable, manipulación del ADN, y que diga 3 avances biotecnológicos y que diga los beneficios y los riesgos de estos avances. Este tema, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo sintetizarlo porque nos piden muchas cosas y como te vuelvo a insistir, el número de palabras que nos dan nos falta, es decir, tendría que ser más amplio para poder explicar esto, pero bueno, tenemos que adaptarnos a esa solicitud, entendiendo que tu facilitador o facilitadora tiene que realizar muchísimos trabajos. Bueno, entonces nos vamos a lo que sigue, y lo que sigue ahora es empezar a hablar de los subtemas. Bueno, ¿de cuál subtema tengo que hablar primero? No te compliques la vida. Haz tu artículo de divulgación en base a este orden. Y lo primero que tengo que hablar, o de lo primero que tengo que hablar, es de la evolución humana en base a la teoría sintética. Bueno, antes de redactar, pues necesito conocimiento. Y entonces me voy aquí a Google, y en Google te voy a recomendar que entres a Google Académico, y en Google Académico pongas lo siguiente: evolución de los seres humanos, teoría sintética, y te van a aparecer un montón de artículos de investigación que tienes que leer de forma inteligente. Vas a leer el resumen y la conclusión, y a partir de ahí vas a obtener conocimiento para poder citar y hacer tu propia reflexión. Y yo escogí este documento que dice La evolución del hombre, conceptos generales a la luz de la moderna teoría sintética de la evolución. Este artículo queda como anillo al dedo a la explicación, pero también puedes leer otros para que tengas más conocimiento. Una vez que yo le doy clic a este artículo, a este link, pues me abre el artículo que es este, y yo lo leo de forma inteligente. ¿Cómo lo hago? Abro la barra de buscar, le doy control F en mi laptop y le pongo sintética, y me manda los espacios donde está mencionada esa palabra y leo esos párrafos para yo darme cuenta de lo que explica la teoría sintética referente a la evolución del hombre. Por ejemplo, aquí mira, aquí hay un apartado específico del artículo donde habla de la teoría sintética y evolución del hombre. Y entonces yo escribo lo siguiente una vez que lo leí y pongo ¿cómo hemos evolucionado los seres humanos? Sigo la misma técnica, empiezo desde una pregunta. Yo te recomiendo que no hagas esto porque te pueden calificar como plagio pensándolo en este momento. No utilices las preguntas para iniciar un artículo científico. Si bien es cierto, anteriormente te dije que lo podías hacer, pienso que si abusas de esto, tus facilitadores de manera no explicable van a decir que es plagio. No entiendo yo eso, porque al final de cuentas yo te estoy inspirando, pero tú vas a redactar con tus palabras esa pregunta, la puede ser diferente. Yo te estoy pasando un método de cómo hacer un artículo de divulgación, pero bueno, aquí podrías ponerle la evolución a través de la teoría sintética, podrías ponerle así el título. Y dice lo siguiente: los seres humanos hemos evolucionado por 2 grandes razones. Esto lo saqué del artículo: la variabilidad genética y la selección natural. Y aquí pongo la cita de ese artículo. Y después sigo diciendo lo siguiente:
Basados en la variabilidad genética que refiere a las mutaciones, esto es de mi autoría, porque yo leí esa parte del artículo y comprendí a qué se refiere el autor con variabilidad genética. Y digo lo siguiente, aquí hay un dato bien interesante del artículo. Se calcula que en los presentes 2000 años de los humanos, estamos en el 2024, 8 de cada 10.000 personas han presentado una mutación genética. Ahí está. Y esto lo dice el artículo. Aquí no lo puse en cursiva, aquí lo voy a poner esta cita en cursiva. Te recomiendo hacer eso para que tu facilitador o facilitadora detecten de mejor forma las citas. Y sigo diciendo, o sea que tú tienes una mutación genética. Y otra cita, porque cerca del 7% de los genes son heterocigóticos. ¿Y qué es eso? Bueno, lo busqué. Y aquí lo explico en el artículo de divulgación porque sigo el principio de explicar los tecnicismos en un lenguaje común para que todo el mundo entienda. Y pongo lo siguiente, ¿y qué es eso? Bueno, que los genes son mestizos, debido a la gran cantidad de mestizaje que se ha dado por los procesos históricos de conquistas y migraciones. Así es, la mayoría de los mexicanos no provienen de aztecas o mayas, sino de mestizaje entre españoles, franceses, portugueses, asiáticos y africanos. Y esa es una realidad. Vean los rostros de sus familias, de ustedes, de los más cercanos, y en menor porcentaje hay características de grupos precolombinos o de grupos originarios o de aztecas o mayas, como les quisiéramos mencionar. Y una vez que ya he redactado esto, he explicado a través de la primer variable que dice el artículo relacionado a la teoría sintética cómo hemos evolucionado. Y entonces tengo que poner una imagen porque por cada subtema me piden que ponga una imagen, así lo dicen las instrucciones. Y esto es muy sencillo, me voy, como ya lo he enseñado en otros videos, me voy aquí a Google y le vamos a poner en las imágenes, aquí está, me voy a Google y le pongo evolución humana, teoría sintética, y aquí me aparecen las fuentes de la UNAM, así que simplemente yo selecciono esta imagen, la copio y aquí te voy a dar un tip, la voy a copiar y le voy a dar una característica a la imagen para que me permita hacer este diseño. Donde sea que tú la pegues, una vez que se pega esa imagen, voy a hacerla más chica y voy a seleccionarle una opción que me aparece en todas las imágenes, que se llama cuadro, si no me equivoco, la estoy reduciendo para que veas que es muy sencillo, la reduzco y luego aquí le voy a dar clic aquí a esta opción y le doy a esta opción, cuadrado se llama la opción. ¿Y por qué esta opción? Bueno, porque con esta opción, ¿dónde me quedó la imagen? Quizás me quedó aquí igual, no me quedó ahí. Voy a hacer el zoom más pequeño, ¿dónde me quedó? Acá está arriba. Y esta imagen, cuando la muevo, se mueve también en base al texto y listo, no tienes que hacer mayor edición, simplemente haces eso. Y abajo, para poner esa descripción que te piden de 1 a 2 renglones, si nos vamos a las instrucciones, nos piden lo siguiente, dice que las imágenes deben ser congruentes con el texto, llamativas para capturar la atención del lector y acompañarse, y aquí viene lo interesante, con un pie de figura de 2 a 4 renglones. Entonces, yo me voy aquí al Word y aquí le voy a dar en insertar y le voy a dar a cuadro de texto. Y una vez que le doy a cuadro de texto, pues aquí voy a explicar una pequeña frase que tenga que ver con la imagen. Aquí le puse evolución humana por la teoría sintética, variabilidad genética y selección natural. ¿Por qué? Porque yo en base al artículo que leí encontré que esas son las dos situaciones por las cuales hemos evolucionado. Y entonces, después de que hago eso, pongo la cita. No te lo dice las instrucciones, pero te recomiendo que pongas la cita en los videos pasados de este mismo módulo. Ya he explicado cómo hacer las citas de las imágenes. Te vas a referencias y le vas a dar insertar cita, y en insertar cita le das a agregar una nueva fuente y lo vas a agregar con un medio electrónico. Bueno, una vez que hago esto, entonces yo ya puedo seguir avanzando porque ya tengo la imagen y ya tengo la cita. Antes de seguir avanzando, cuando pones el cuadro de texto para que te aparezca así, sin bordes, pues simplemente le das clic aquí, le das en formato y le das en contorno de la forma sin contorno y listo, te aparece así de bonito y así como se ve aquí. Puede ser que en algunas ocasiones el cuadro de texto quede más grande y así se vea tu trabajo. Lo único que tienes que hacer es, vas a reducir el ancho de ese cuadro de texto y automáticamente el renglón se va a recorrer. Bueno, una vez que ya hicimos esto, voy a borrar esta parte de aquí, pues seguimos avanzando en la redacción porque yo tengo que explicar la segunda variable de cómo hemos evolucionado de acuerdo a la teoría sintética. Y mira, yo me paso por 25 palabras y aquí fácilmente podría decir que en base a la teoría sintética hemos avanzado, hemos evolucionado a través de la variabilidad genética. Y yo quito la selección natural y entonces quito todo este párrafo de aquí y ya logro las 1400 palabras sin pasarme de ese rango. Entonces, como ves, es muy sencillo llegar a este número de palabras. Pero bueno, vamos a leer esta segunda variable para que también tú tengas conocimiento. Y dice así: la segunda variable que ha provocado nuestra evolución de acuerdo a la teoría sintética es la selección natural. Y esto lo pongo en cursiva porque es una cita del documento.
y sigo redactando con mis palabras. Básicamente nuestra especie ha sobrevivido y evolucionado porque se ha podido adaptar al entorno donde vive. Por ello hay humanos en climas muy calurosos, fríos, en montañas, a nivel de playa, en selvas, bosques, desiertos. Es decir, en cualquier ecosistema del planeta, el humano se ha podido adaptar y vivir. Mira, por ejemplo, yo podría terminar el párrafo aquí, quito estas palabras y ya estoy en el margen de 1400 palabras. Bueno, como ves es muy sencillo, una vez que construyes el artículo, si te pasas por 100 palabras incluso, vuelve a leerlo y puedes detectar qué fracciones de texto quitar para cumplir ese margen. Cumple ese margen porque si no lo cumples sí te bajan puntos. Bueno, y luego después digo, ello ha generado cierta información genética que ha sido heredada a otros humanos en los procesos de reproducción, en donde entra en juego la variabilidad genética. Es así que tanto la selección natural, que se basa en la necesidad de vivir, como las mutaciones, que son, aquí este C sobra, combinaciones genéticas al azar por el mestizaje, han influido en la evolución del ser humano. Y listo, aquí entonces yo ya expliqué la primera temática. ¿Qué sigue? Pues el segundo tema. El segundo tema dice que debo de explicar la movilidad humana y evolución. Pero aquí, una vez leyendo las instrucciones, lo que tienes que decir de manera muy específica es por qué la evolución juega un papel importante en la movilidad humana. Bueno, ¿qué es la movilidad humana? Entonces yo me voy aquí a Google para comprenderlo mejor, donde le puse acá. Aquí está. Y le puse movilidad humana y evolución. Y básicamente la movilidad humana se refiere a el movimiento, a la migración que hemos tenido y cómo hemos ido a otros lugares, y al ir a otros lugares nos tenemos que adaptar a ese nuevo lugar. Y esa adaptación provoca información genética que luego genera mutaciones a nivel ADN y eso nos permite evolucionar. Entonces, una vez que yo comprendo a qué se refiere esto, pues hago el mismo procedimiento. Te recomiendo que tú entres a Google Académico, vamos a ver si aquí hice lo mismo, y entonces pongas la frase de por qué la evolución juega un papel importante en la movilidad humana, así como dicen tus instrucciones, y te aparecen un montón de artículos, y aquí yo seleccioné este, que se llama Pasando Fronteras, el valor de la movilidad humana. Y una vez que yo abrí el artículo, hice una lectura inteligente de este artículo y me doy cuenta que habla de lo que yo estoy buscando. Y habla de cómo la evolución ha jugado un papel importante en la movilidad humana. Es decir, esta capacidad que el ser humano ha tenido de adaptarse ha generado que los humanos nos podamos mover y entonces evolucionemos. Y aquí entonces en el artículo redacto lo siguiente. Inicio con una pregunta y dice, ¿evolucionamos porque nos movemos o nos movemos porque evolucionamos? Y aquí sigo escribiendo. Ambas situaciones son razonables y lógicas para determinar el papel que juega la evolución en la movilidad humana. Y esto lo pongo en negritas porque esto es lo que está respondiendo a lo que me están preguntando. Me están preguntando por qué la evolución juega un papel importante en la movilidad humana. Entonces me regreso aquí al documento y pongo, cuando el ser humano ha querido adaptarse a un entorno más agradable, se ha tenido que mover. Los aztecas salieron desde Aztlán para buscar a Tenochtitlan. ¿Y cuántas historias de este tipo habrá en todos los grupos o civilizaciones que existieron y existen? Entonces, una implicación social de la movilidad, y aquí empiezo a hablar de, desde mi experiencia, lo que cuesta más trabajo en este tema. Lo que cuesta más trabajo en este tema es que tenemos que decir dos implicaciones sociales que se han tenido porque la evolución ha provocado movilidad humana. Dos implicaciones culturales y dos implicaciones biológicas. ¿A qué se refiere la palabra de implicaciones? A consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia de tomar mucha coca es engordar. Ok, una consecuencia social por la movilidad humana, ¿cuál es o cuál ha sido? Y entonces nos vamos al artículo acá y pongo que ha sido buscar nuevas fuentes de alimento. Es decir, como nos movemos, nos vamos a otro lugar, pues tenemos que buscar otras fuentes de alimento. Por eso es que la gastronomía de México es muy diferente de acuerdo al lugar donde estés. Y dice así, por eso el ser humano fue nómada, esto todos lo sabemos, y cuando encontró un lugar para quedarse desarrolló la agricultura, también esto lo sabemos, para dejar de ser nómada y evolucionar. Y entonces da origen a otra consecuencia social que trajo la movilidad humana, la creación de ciudades. Una consecuencia social de la movilidad humana fue la creación de ciudades. Aquí estoy mal en esta palabra, es la creación de ciudades. Y la otra consecuencia social de la movilidad humana fue encontrar otro tipo de alimentos y adaptarnos a ese tipo de alimentos. Incluso hay una situación que es muy normal, cuando salimos de viaje y duramos más de una semana o una semana como mínimo en otro lugar comiendo otras cosas, nos puede dar malestar estomacal, es normal. Y después de que ya regresamos a nuestro lugar de origen, estamos 2-3 días otra vez, nuestro organismo otra vez se regula y se nos quita ese malestar. Eso es muy normal cuando viajamos. Bueno, después de eso, ahora tengo que explicar las implicaciones culturales derivadas de la movilidad del ser humano. Y aquí lo señalo de manera muy específica para que mi facilitador o facilitadora vean que estoy respondiendo a esto. Y entonces dice lo siguiente.
y su evolución y en esos nuevos territorios. Por ejemplo, la conquista de nuevos territorios generó implicaciones culturales como la religión. Nosotros creemos en quien creemos y practicamos el catolicismo en la mayoría de México porque los españoles la trajeron aquí. Si no hubieran venido, nosotros tendríamos otro tipo de religión. Creeríamos en otros dioses. Y aquí lo pongo. Los dioses aztecas, mayas, olmecas y otras culturas precolombinas ya no son venerados. Acabo de leer un libro pequeño que dice El olvido de los dioses y el avance de las sociedades, que básicamente habla de esto, cómo a la par que hemos ido adoptando otra religión, la ciencia ha ido avanzando y las sociedades han ido evolucionando, para bien o para mal, porque recordemos que la iglesia también ha tenido sus efectos, como castigó a Galileo Galilei porque dijo básicamente que la Tierra no era el centro del universo y eso le provocó un encarcelamiento a domicilio que muchos años después la iglesia se arrepintió porque la ciencia demostró que Galileo tenía razón. Bueno, y avanzando, dice, por ejemplo, en México, el catolicismo es la religión más practicada que tiene como característica reconocer a un solo Dios. Y con ello vino otra implicación cultural, el festejo de tradiciones. El Día de la Virgen, por ejemplo, es una implicación cultural derivada de la movilidad del ser humano. Por ejemplo, festejamos Semana Santa porque quienes conquistaron México establecieron ese hábito y costumbre. Es una implicación cultural y es parte de nuestra evolución cultural. Bueno, ahí entonces explico las dos implicaciones culturales, la religión y el festejo de tradiciones. Y ahora me dice ese subtema que tengo que explicar implicaciones biológicas, consecuencias biológicas de la movilidad humana y cómo la evolución juega un papel importante en eso. Y entonces me voy aquí al documento y pongo la primera implicación biológica que se ha tenido gracias al impulso de la evolución de la movilidad humana. Utilizo esta redacción bien exacta para responder de manera concreta y exacta a lo que me están preguntando. Y dice así, y se relacionan con la selección natural, ha sido la modificación del ADN. Y pongo este artículo. Bueno, resulta que después me puse a investigar y aquí vamos a ver dónde está el artículo y aquí pongo implicaciones biológicas de la movilidad humana y me sale un documento de una universidad que después abro y me parece que es un documento totalmente formal para poder utilizarse como referencia porque es un artículo de investigación y gracias a este artículo te digo lo que redacté aquí en el artículo. Entonces, lo que trato de decirte es que antes de empezar una temática, busques un artículo de investigación, hagas una lectura inteligente, leas el resumen, leas las conclusiones y después te pongas a redactar. Vas a explicar otra cosa y entonces haces el mismo procedimiento. Mira, por ejemplo, antes de redactar la evolución humana en base a la teoría sintética, busca un artículo que hable de esto. Haces lectura inteligente y lo redactas. Luego, antes de escribir movilidad humana y evolución, buscas un artículo que hable de esto, te pones a leerlo y lo explicas. Pones movilidad humana y evolución con implicaciones sociales. Lo lees, lectura inteligente y lo escribes. Luego, movilidad humana y evolución, implicaciones culturales. Lo lees y lo escribes. Movilidad humana y evolución, implicaciones biológicas, lo lees y lo escribes. Te metes a Google Académico, haces eso o lo buscas desde Google y haces eso. Y una vez que ya haces ese método que te estoy pasando, vas a tener conocimiento para poder explicar mejor tus ideas. Ahora bien, dice lo siguiente, lo que deriva la hipótesis de la segunda consecuencia biológica. Bueno, antes de avanzar, resulta que la primera implicación biológica, gracias al impulso de la evolución en la movilidad humana, es que se pudo modificar el ADN. Fíjate que después de que leí, me di cuenta que la primera implicación biológica la encuentras aquí en los temas. La primera implicación biológica, o dicho de otra forma, la primera consecuencia biológica de la movilidad humana derivada de la evolución es que se puede manipular el ADN. Aquí está una respuesta. Y esto, entonces, yo lo fundamento en base a este artículo. Y ahora me paso inmediatamente a la segunda consecuencia. ¿Por qué lo hago tan rápido? Porque no me da el número de palabras para poder explicarme mejor. Este es otro tip que te paso. Debes de ser muy concreto porque de 1000 a 1200 palabras no puedes ser más explícito o explícita en las temáticas. Y ahora sí dice lo siguiente, lo que deriva la hipótesis de la segunda consecuencia biológica. Algunas enfermedades como el asma es una consecuencia biológica de la movilidad humana y nuestra evolución. Y cito a este otro documento, que es este artículo de aquí, que lo puedes buscar como Migración y Biología. Y aquí en este artículo es donde manifiesta esto que te acabo de leer y por eso lo pongo en cursivas y te lo puse aquí en negritas porque también hablo de la segunda consecuencia biológica. Bueno, resulta que la movilidad del ser humano ha generado mutaciones también desfavorables, en este caso apariciones de enfermedades como el asma, que ha sido proporcionada por este mestizaje de genomas de seres humanos y al final, bueno, algunos no se han adaptado correctamente y han generado este tipo de enfermedades. Y sigo leyendo y dice lo siguiente, derivado de que el nuevo genoma se ha creado a causa del mestizaje, genera desventajas
para un nuevo ser humano y por tanto se vuelve susceptible a ciertas enfermedades como el asma. Y una vez que ya redacté las dos implicaciones biológicas, que ya te dije cómo las puedes encontrar y puedes usar mi misma técnica, ahora nos vamos entonces a lo que sigue, y lo que sigue es hablar de la relación entre el sistema nervioso y reproductivo, cómo se articulan para lograr la reproducción del ser humano. Y si has visto mis videos, esto ya va a resultar muy fácil explicarlo porque hay una actividad integradora en específico que se dedica a que comprendas este tema. Y bueno, aquí pongo: y todo lo anterior se da en un proceso de articulación entre el sistema nervioso y sistema reproductivo. Y aquí pongo la imagen que me piden, porque aquí ya entró otro subtema, en el otro párrafo no, porque era el mismo subtema. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues es muy sencillo. Me voy aquí a Google Académico, y aquí en Google Académico, perdón, en Google normal, y en Google normal, antes de avanzar, no te expliqué dónde encontré la imagen que tiene referencia con movilidad humana y evolución de la UNAM, que es básicamente lo que acabo de leer en el primer párrafo, en el párrafo donde empiezo a hablar de la evolución. Bueno, esto lo encuentro así. Simplemente me voy aquí a Google y le pongo movilidad humana y evolución UNAM. Eso es lo que yo te recomiendo hacer. Pon el subtema que te piden en el artículo y luego pon UNAM, y aquí te va a aparecer esta fotografía que la puedes referenciar, y básicamente hablo de las migraciones yo en mi artículo que tiene referencia con la imagen. Y como pie de la imagen pongo la migración como factor de evolución. Nuestra especie ha tenido que adaptarse al nuevo sitio que encontró y para ello tuvo que evolucionar. Y aquí pongo la cita. Bueno, y estoy en el margen, son 4 renglones. Recuerda que la descripción de la imagen es de 2 a 4 renglones. Bueno, ahora avanzo entonces, y al tema que voy a entrar es al tercero, y hago el mismo método. Me voy aquí a Google, y en Google puse Sistema Nervioso y Reproductivo UNAM. Y bueno, me sale esta imagen que también es de la UNAM, que es esta de aquí, que puedo aperturar para mostrártelo, que es el Sistema de Universidad Abierta e Innovación en Educación. Y aquí está la imagen. Y bueno, una vez que yo agarro esta imagen, pues la copio y la pego, hago el mismo procedimiento que ya te mostré, y abajo en el pie de la imagen pongo relación entre el sistema nervioso y reproductivo para lograr la reproducción. Y bueno, aquí pongo la cita a un lado. No la pongo ahorita por el tiempo del tutorial, pero como tú ya bien sabes, se da de alta como un medio electrónico y la pones y listo. Y recuerda que cuando insertes la imagen, le debes de dar a la opción de cuadrado para que independientemente de donde tú la muevas, pues ese texto se ajuste. Bueno, entonces una vez que ya hice eso, voy a escribir lo que redacté para darte una respuesta de cómo puedes redactar. Bueno, el proceso inicia en el sistema nervioso, donde se almacena información que nos ha permitido sobrevivir. Recuerda que en este tercer subtema tengo que explicar la articulación, que en otra palabra es la relación que existe entre el sistema nervioso y reproductivo para la reproducción del ser humano. Y bueno, aquí entonces sigo leyendo y dice: y de una neurona a otra se comunican dichos datos para que el hipotálamo, como ya lo vimos en una actividad pasada, la envíe a través de hormonas. ¿Por qué las hormonas? Porque las hormonas viajan por el torrente sanguíneo hacia el aparato reproductor masculino o femenino para que éste se prepare para el proceso de reproducción. Biológicamente, el ser humano puede estar listo para reproducirse a partir de los 15, 16, 17 años. Evidentemente, en cuestión económica y emocional, aún no, pero biológicamente sí. Y esa información enviada posee datos de ADN. Entonces, la relación que existe entre el sistema nervioso y el reproductivo es esencial, y aquí vuelvo a señalar lo que me están preguntando: la relación de ambos sistemas es esencial porque el primero almacena información y el segundo ejecuta en el aparato reproductor para lograrlo. Es decir, el segundo ejecuta esa información en el aparato reproductor para que se pueda lograr la reproducción. Y aquí en la imagen pongo relación entre el sistema nervioso y reproductivo para lograr la reproducción. Bueno, este subtema la verdad es que es el más fácil de explicar. Como ves, me llevó muy poquito texto. Y ahora entonces me paso al último. Entonces surge otro tip. Si a ti no te funciona, como a mí no me funcionó, dividir los subtemas en 250 palabras, a los que más les debes de dedicar palabras por la naturaleza de lo que te piden es al punto B y al punto D, porque aquí te piden 6 cosas y aquí te piden 3 situaciones que tienes que explicar. Por ende, necesitas más texto para poder explicarlas. Entonces, nos vamos al último tema, que es la manipulación del ADN. Y aquí tenemos que investigar a 3 avances biotecnológicos y cómo esos avances manipulan el ADN y cuáles pueden ser los beneficios o han sido los beneficios que se han tenido y los posibles riesgos en la evolución del ser humano. Entonces, a estos 2 puntos, tanto al B como al D, por obviedad, porque te piden más cosas, tienes que dedicarle más número de palabras. Si es que no te funciona repartir de manera igual el número de palabras en cada uno de los subtemas. Bueno, y aquí inicio diciendo: pero la evolución humana no solo se ha dado por un proceso genético y de adaptabilidad de nuestro organismo, que esto hace referencia a la primera temática, que es la evolución del hombre a través de la teoría sintética. También recientemente ha existido manipulación de dicho proceso a través de la biotecnología.
Un ejemplo de ello es el test prenatal no invasivo. ¿Y esto dónde lo encontré? Bueno, antes de redactar lo que tengo que redactar para poder explicar la actividad, pues tengo que buscar información. Y aquí entré a Google y le puse avances biotecnológicos en el ADN y me salió esta nota de la BBC, que la BBC es un medio de comunicación periodístico con muy buena reputación y la puedes utilizar para referenciar. Y una vez que abrí esa nota de la BBC, pues encontré, no un avance, encontré 5 avances biotecnológicos que tienen que ver con la reproducción. Y bueno, aquí te dejo este tip, así que podrás utilizar alguno de estos que yo no utilicé. Bueno, avanzo acá y hago la referencia de este sitio web. Aquí la referencia lo voy a hacer como un sitio web y pongo la cita. Y dice lo siguiente, que básicamente se trata de manipular el ADN del feto. Tengo que utilizar las palabras que me dicen las instrucciones para que se entienda mejor que estoy respondiendo a lo que me piden, que en este caso estoy respondiendo a la manipulación del ADN. Bueno, y entonces sigo avanzando y dice, para determinar si tiene probabilidades de padecer un problema genético. El beneficio de este avance biotecnológico, y aquí vuelvo a mencionar las palabras claves que hacen que mi facilitador o facilitadora comprendan que estoy resolviendo la pregunta, dice así, es gracias a esta manipulación, se puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo o seguir con él. Antes no se podía hacer esto, hoy se puede. Hoy tú puedes hacer un examen en los primeros meses de embarazo y si desafortunadamente viene un problema genético en tu hijo o hija, puedes tomar la decisión de seguir o no seguir. Eso ya dependerá de tu escala de moral o de tu forma de ver la vida, pero lo que sí tenemos que reconocer es que hay herramientas para poder decidir, de acuerdo a tu estilo de vida, si puedes continuar con ese embarazo o no. Y cualquier decisión es válida, tanto la de no seguir como la de seguir es válida porque la realidad que va a vivir ese ser humano depende exclusivamente de la realidad que tú tienes. Y eso es un avance biotecnológico de manipulación del ADN. Y aquí pongo el beneficio. El beneficio de este avance biotecnológico es gracias a, aquí creo que me faltó una que, es que gracias a esta manipulación se puede tomar la decisión de interrumpir el embarazo o seguir con él, como ya te lo expliqué verbalmente. Y un posible riesgo, porque recuerda que nos piden beneficios y riesgos, es el siguiente, que se puede disminuir la empatía social y eso puede provocar un mayor individualismo en la humanidad, que no permita avanzar en temas de beneficio social. ¿Por qué digo esto? Recuerda que puedes hablar hipotéticamente, porque dice un posible riesgo. Bueno, un posible riesgo es que al no tener seres humanos con discapacidad, la sociedad puede decir, ¿y para qué necesito hacer espacios para personas con discapacidad? Si al final de cuentas ellos tomaron la decisión de traerlo al mundo aún sabiendo que podían interrumpir el embarazo porque se les avisó con tiempo. Eso es un posible riesgo que se puede tener. En algunas películas futuristas esto ocurre. No hay seres humanos con discapacidad porque los avances biotecnológicos permiten erradicar esto. Pero un riesgo social es que se disminuya la empatía social. Y bueno, acá pongo otro ejemplo de manipulación del ADN a través de la biotecnología, porque ya puse uno. El segundo se centra en el descubrimiento del genoma que tienen las llamadas enfermedades raras. Esto está en ese mismo artículo y dice lo siguiente. Resulta que cerca de 350 millones de personas en el mundo padecen una enfermedad catalogada como rara y el 80% de ellas se puede prevenir a través de la manipulación del ADN, con el fin de determinar qué genes causan la enfermedad y arreglarlos a tiempo. Entonces, esa es otra manipulación del ADN a través de los avances biotecnológicos. No solo es determinar si viene ese feto con algún problema y así poder saber si puede seguir avanzando con el embarazo o no, también determinar qué enfermedad o qué problema tiene ese feto. Y afortunadamente el 80% de esas enfermedades se pueden solucionar a través de una manipulación del ADN. Así que ahí está otro beneficio, otra manipulación del ADN a través de la biotecnología. Ahora bien, el mayor beneficio de esta manipulación es que te permite reparar problemas genéticos. Y aquí lo estoy poniendo porque aquí estoy respondiendo a lo que me piden, beneficios y riesgos. Y el posible riesgo de esta manipulación de ADN es que quizás, de acuerdo a la teoría sintética, el genoma humano no pueda de forma natural encontrar la solución a estas enfermedades, aunque el proceso se tarde muchos, muchos años, así que es mejor que la ciencia siga avanzando. Es decir, explico mejor esta idea. Lo que busco decirte aquí es que qué bueno que la biotecnología le ahorra mucho tiempo a la naturaleza porque, de acuerdo a la teoría sintética, estos problemas de enfermedades raras se podrían resolver con la reproducción. Pero para ello se tendría que sacrificar muchas vidas para que naturalmente nuestro ADN pueda encontrar esa cura. Por eso digo que la ciencia sigue avanzando, porque estamos haciendo un beneficio para la humanidad. Quitarle ese gran trabajo a la naturaleza, que lo pongo como un riesgo, porque bueno, teóricamente parecería que es un riesgo quitarle al genoma humano que naturalmente resuelva problemas,
Pero después de analizarlo me parece que está bien que eso ocurra. Bueno, después pongo, y finalmente otro ejemplo de manipulación de ADN es determinar qué genes provocan cáncer. Esto está bien interesante. Al hacer una selección y exploración de 33 tumores para encontrar la causa y después el procedimiento para combatirlo, el gran beneficio es que en 20 años el cáncer no va a ser una sentencia de muerte. Esto está en la nota. Ya llevamos 4 años y te puedo decir que eso es cierto. Mi mamá es una sobreviviente del cáncer y cada día el cáncer ya no es una enfermedad letal. Si lo detectas a tiempo, aunque te vayas a tratar al servicio público de salud, tienes altas probabilidades de salvarte. Aquí la técnica es, o la estrategia, es que estés en constante chequeo cuando estés en una edad riesgosa para que si se detecta desafortunadamente puedas tratarlo. Y evidentemente tienes que mejorar tus hábitos, hacer ejercicio, dormir bien y comer bien. Bueno, aquí entonces hablo de la otra manipulación y esto está en el artículo. Incluso veo que la cita la podría dejar desde aquí, desde donde dice, al hacer una selección y exploración de 33 tumores para encontrar la causa y después el procedimiento para combatirlo, el gran beneficio es que todo esto podría ser la cita porque lo dice el artículo. Y el riesgo es que cuando muchas personas puedan detectar padecer cáncer 6 meses antes de su aparición, aquí voy a bajar para que veas lo que redacté, puede que el ser humano disminuya su cuidado en alimentación, ejercicio y hábitos de sueño porque sabe que existe un procedimiento que pueda revertir la enfermedad. Hay una hipótesis que se dice que la cura del SIDA no ha salido abiertamente al mundo porque el mundo sería más promiscuo. Como tú sabes que existe la cura para alguna enfermedad venérea, que la más grave es el SIDA, se pueda curar sin importar el gran descuido que has tenido en actividad sexual, pues entonces la gente no se cuidaría, no generaría relaciones monógamas, la poligamia proliferaría en el mundo y entonces se haría un desorden social. Hay una hipótesis ahí que dice que es mejor mantener a la humanidad diciéndole, oye, si eres muy promiscuo o promiscua, vas a tener una enfermedad que se llama SIDA y que si bien es cierto y se puede controlar, nunca desaparece, pero quizás la cura ya exista. Hay ciertas hipótesis de este tipo, por lo tanto, pienso yo que el mayor riesgo de que se incluya este avance biotecnológico en la humanidad y sea accesible para todos es que la gente no se preocupe por tener una buena vida, porque al final de cuentas habrá una cura ahí. Bueno, una vez que ya hago esto, también pongo la referencia de esta reflexión que la dice en la nota, voy a volver aquí a ponerla en cursiva, pues ahora me paso a la conclusión. Y como ves, hablar de todas estas temáticas es muy sencillo, es muy entretenido, puesto que es muy interesante estas temáticas que nos piden hacer. Antes de avanzar, pues hago lo mismo con la imagen. ¿Cómo encontré la imagen que habla de la manipulación del ADN? Pues muy sencillo, hago la misma técnica, me voy a Google y pongo en Google, creo que es esta de aquí, vamos a ver, creo que es esta de aquí, pongo manipulación del ADN y aquí encuentro la que yo quiera. Busqué esta de concepto, que ya la he utilizado en otras ocasiones, pero también aparece la de QO. QO es una revista de divulgación científica, así que me pareció más prudente utilizar esa imagen, porque al final la voy a referenciar, la voy a citar, la copio, la pego, hago lo que ya te dije, pongo una reflexión que dice manipulación del ADN mediante un avance biotecnológico, una descripción de la imagen, pongo la cita y listo. Ahí está de mejor forma puesta la imagen. Ahora me voy a la última parte del artículo de divulgación, que es la conclusión. Bueno, la conclusión, como ya lo repetí, tiene que ser de 150 a 200 palabras y tienes que relacionar los subtemas a tu contexto actual. Así que, ¿qué escribo para poder inspirarte? Escribo lo siguiente, pongo, los temas están relacionados con la evolución de la humanidad, porque la adaptabilidad y el nuevo orden genético se ha generado a partir de la nueva información que el ser humano captura debido a su movilidad. Aquí se me ocurre una hipótesis. ¿Por qué los nuevos seres humanos que nacen en 2020 y ya tienen 4 años pueden utilizar de manera muy fácil y pareciera que toda la vida lo han hecho, pareciera que nacieron ya con ese don, los celulares o las tabletas o los videojuegos? Ves a un niño, no estoy diciendo si esté bien o mal, lo que trato de decirte es que sí sorprende a la mayoría que hemos vivido los dos momentos de la historia de la tecnología, hablando específicamente de los medios de comunicación, de los celulares en específico, vemos cómo los infantes utilizan esto con una naturalidad grandísima. La pregunta aquí que se abre es, ¿nacieron con información genética que les permite adaptarse más rápido? ¿O como los bebés son esponja y se los ponemos desde a muy temprana edad, aunque no se los pongan, los observan, pueden adaptarse más rápido? Esa es una pregunta que genera muchas hipótesis y que abre investigaciones. ¿Qué es lo que realmente ocurre? ¿Hay información genética en las nuevas generaciones que les permiten ser más diestros en el manejo de celulares? ¿O
Como están más jóvenes, su cerebro es más joven y puede adaptarse más rápido, esa característica hace que pareciera que nacieron con ese don. Ahí está la interrogante. Y entonces, lo que digo o lo que sigo diciendo es esto. Se ha concientizado por el sistema nervioso y propagado en el acto de reproducción. Como ya lo expliqué, nosotros en este momento de vida estamos atrapando información en nuestro sistema nervioso que luego se lo pasamos a nuestros hijos cuando nos vamos a reproducir y lo pasamos en el ADN, y el ADN recibe esta información a través de las hormonas que el hipotálamo le propaga desde el sistema nervioso a el nuevo ser humano por medio del sistema reproductivo, y eso le permite evolucionar. Y después pongo, sin y con ayuda del hombre desde la biotecnología. Aquí tengo que incluir al último tema, donde también tengo que decir que la biotecnología ha ayudado a que vivamos más. Las vacunas son avances biotecnológicos. Gracias a las vacunas vivimos más. El promedio de vida de hace varias décadas o siglos era de 40, 30 años. Yo ya estuviera en la vejez, tengo 36. Hoy el promedio de vida es de 80 años. Y si cuidas tus hábitos, puedes vivir hasta 90 años. Entonces, es impresionante cómo los avances de la ciencia nos permiten lograr esa longevidad. Bueno, después entonces de que ya relacioné las 4 temáticas en esta pequeña redacción, ahora sí tengo que hablar cómo estos temas se adaptan a mi contexto. Y pongo, desde mi contexto debo comprender, y aquí ya es una opinión personal. A mí me llamó mucho la atención esto que te voy a explicar, a ti te puede llamar la atención otra cosa, evidentemente. Desde mi contexto, debo de comprender que este conocimiento manifiesta que es necesario hacer exámenes genéticos y de sangre antes de un proceso de embarazo, aquí podría poner una coma, para saber si existe o no riesgo en la reproducción. Por ejemplo, pienso que dado nuestro clima actual, los problemas respiratorios o baja tolerancia al sol que sufren algunas personas son situaciones que deberían detectarse por medio de los genes de las personas que piensan reproducirse. Y para resarcir es arreglar, reparar el problema, se debe complementar la alimentación con vitaminas para que las células de nuestro cuerpo que integran nuestro organismo estén más fuertes y puedan adaptarse al nuevo clima. Y también planten árboles. Y una vez que ya terminé esta redacción de la conclusión, pues hemos terminado el artículo de divulgación. Esta es la estructura de cómo se ve tu trabajo y al final simplemente ponemos las referencias. Para este trabajo yo utilicé 5 referencias. Me parece a mí que si tú utilizas de 3 a 5 referencias es correcto. Bueno, hemos terminado, subes tu trabajo y seguro obtendrás una muy buena calificación. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.